Bueno, le damos paso a Emanuel Verdú. El Señor los bendiga. Hola, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bueno, hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Avísenme si se escucha bien. Sí, Emma, se escucha muy bien. Bien, perfecto. Bueno, había un deseo en los hermanos de hacer un taller acerca de un pasaje de las Escrituras, de un texto que está en Romanos. Y bueno, un taller tiene que ser participativo, por eso es importante que participemos y yo voy a hacer un llamado a la participación en el mensaje. Estamos medio pasado de tiempo, vamos a ver qué hacemos. Por ahí cuando uno toma temas difíciles, hay que tener tiempo para explicarlo porque se puede malinterpretar. Le pasó a un gran hombre de Dios que quiso en 2 minutos contestar una pregunta muy difícil y quedó marcado por eso para siempre, por querer contestar una pregunta que quizás era de mucho tiempo en 2 minutos. Así que vamos a ver cómo administramos el tiempo y podemos hacer el desarrollo. Yo les quiero hacer una primera pregunta, y cuando yo pregunto esto, a ver, ¿cuál es la fuente de autoridad que la Iglesia tiene? ¿Sí? ¿Cuáles son sus fuentes? Nosotros estamos divididos por concepto, por manera de ver esto, con el catolicismo romano. Ellos entienden que ellos tienen 3 fuentes de autoridades, o sea, la tradición, las escrituras y el magisterio, que son los únicos capaces de interpretar y de dar una explicación bíblica. No puede un simple creyente, un simple feligrés, entender lo que la Escritura dice. Es necesario que eso pase por el filtro del magisterio. Así entiende la Iglesia romana el concepto de autoridad. Ellos tienen básicamente 3 autoridades. A diferencia nuestra, entendemos una sola autoridad, la palabra de Dios. Y por ser justamente la palabra de Dios es autoritativa, es inerrante, es infalible, es veraz, porque es la palabra de Dios, y tiene luz en sí misma. Yo escuchaba el otro día un debate entre un católico y un protestante, y el católico explicaba que sí o sí la Biblia necesita un árbitro humano, un tribunal humano que defina los límites de qué es verdad y qué no es verdad. A diferencia nuestra, nosotros entendemos de que la Biblia se autointerpreta y de que tiene la luz suficiente en sí misma para que cualquier persona que abra las Escrituras pueda entender por lo que la Escritura dice, porque es autointerpretativa. O sea, ¿se acuerdan cuando el Señor está con Satanás? ¿Qué hace Satanás? Saca un texto de contexto y el Señor usó otro texto para interpretar la Escritura. Ese es el principio de que la Escritura interpreta la Escritura y que de la Escritura tiene la claridad suficiente en sí misma para que nosotros la podamos entender. La Escritura no es algo que está codificado, sino que es luz en sí misma. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, la Biblia es luz. Por eso es importante de que entendamos estas cosas. No necesitamos un decoder para que nos diga qué está diciendo el texto bíblico. Nosotros lo podemos abordar, obviamente que con reverencia, con principios de interpretación, como debe ser, pero la Biblia es clara en sí misma, es perspicaz, es clara. No tiene un mensaje codificado que un ungido, una persona que ocupa un cargo eclesial, solo él la puede entender. Eso es lo que nos diferencia con muchas religiones. Nosotros creemos que la Escritura es clara en sí misma. Bien, me habían pedido que hagamos un taller de Romanos 9, un texto que por ahí suena controversial.
ha sido controversial. Yo creo que el texto es claro en sí mismo. La controversia es extrabíblica, es decir, venimos con preconceptos al texto bíblico y eso hace que sea difícil o que genere controversias. Así que lo vamos a leer y yo después, a ver, tengo que proyectar. Avísenme y prendan el micrófono si se está viendo, porque yo estoy viendo el PowerPoint. Si alguien puede prender el Sí, micrófono y decirme se ve y ¿se se está ve bien? bien claro. Bien. Vamos a leerlos y yo les voy a pedir después que me digan qué es lo que dice el texto bíblico. ¿Sí? No les voy a preguntar qué qué les provoca el texto bíblico. Fíjense cuál va a ser mi pregunta. ¿Qué está diciendo el texto bíblico? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo cuando escribió estas palabras? Vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 11 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 29. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, fíjense cómo el apóstol Pablo ya lo hizo en el versículo 14, ahora lo hace en el 19, introduce un adversario que es imaginario, que es parte de la retórica que está utilizando el apóstol Pablo, para atajarse al pensamiento y al preconcepto humano. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas ante hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también dice en Oseas, llamaré pueblo a mío al que no era mío, al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Bien, vuelvo a preguntar. No quiero una percepción subjetiva del texto. Lo que yo quiero es que ustedes puedan expresar qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué dice objetivamente el texto? ¿Qué está diciendo? ¿Qué luz está dando el texto en sí mismo? No sé si alguien era tipo un taller esto, no sé si alguien quiere comentar. A ver, ¿puedo decir algo? Sí. Yo creo que hay un libro que yo tengo de Romanos,
de Chávez, y dice un párrafo muy lindo, pienso que está la clave por ahí. Confirma la idea de la soberanía de la elección de parte de Dios, porque en las dos naciones, la de Israel y de Edom, los resultados de la elección permanecieron. Eso puede ser una de las partes. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algo que decir? Te escucho. Ahí está haciendo ruido tu micrófono, Nick. Bien. No sé si alguien quiere escribir, quiere... Bien. Bueno, Nico expresaba, según un comentario que él leyó, es que el texto está hablando de la soberanía de Dios, de cómo Dios soberanamente elige, escoge, o sea, y esta elección, como dice el apóstol Pablo, ustedes están viendo ahí la proyección, ¿no? Se está proyectando. Avísenme porque yo no veo el chat en este momento. Bien. Fíjense lo que dice el 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal. Está hablando de los mellizos, de Jacob y de Saúl. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Y fíjense, no por las obras, sino por el que llama. Es decir, no es que Dios está viendo algo externo, o sea, Dios no está condicionado en la elección por algo externo. No está viendo ni en Jacob ni en Esaú algo positivo para escogerlo, sino que el propósito de su elección está en sí mismo. O sea, Dios es soberano y es lo que va a empezar a desarrollar el apóstol Pablo en escoger de una manera totalmente incondicional. O sea, no hay una elección condicional, sino que la elección es condicional. Por eso el versículo 14 expresa algo tremendo. Dice, y Pablo empieza a introducir un adversario imaginario en esta tesis del apóstol, y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? A ver, porque el pensamiento humano va a ser, ¿por qué Dios escogió de manera soberana? O sea, y Pablo se responde, en ninguna manera. Y después empieza a introducir el ejemplo del faraón, como Dios levanta al faraón y hace de manera soberana, fíjense lo que dice el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, Dios le dijo a Moisés, yo voy a dispensar de manera totalmente soberana mis atributos. Misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, a todos nos sucedió alguna vez cuando leímos estos textos, ¿hay injusticia en Dios? ¿Y cuánto tiene que ver el preconcepto que nosotros tenemos formado de Dios? ¿Cuánto interviene en todo esto? Fíjense lo que dice el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. O sea, lo que está diciendo Pablo es que esta elección es totalmente un acto soberano de Dios. Y después de expresar de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Fíjense lo que dice el 19. Otra vez el apóstol Pablo va a introducir un adversario en la conversación, en la tesis que él está desarrollando. Pero me dirás, ahí está la otra persona enfrente del apóstol Pablo, que es imaginaria, es un recurso hasta literario del apóstol Pablo para que atajarse él al razonamiento humano. Lo que está haciendo Pablo es atajarse a lo que el ser humano va a razonar de acuerdo a lo que él está expresando. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién
ha resistido su voluntad. Y fíjense lo que el apóstol Pablo contesta. Más ante, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? Ya más adelante vamos a explicar cuál es la masa acá. Y bueno, fíjense, de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Es claro lo que el apóstol Pablo, o sea, cuando nosotros lo leemos, acá no hay nada oscuro que no se entienda en sí mismo. O sea, es claro el argumento del apóstol Pablo. El punto es siempre nuestro preconcepto humanista, nuestro preconcepto tradicional de lo que nosotros creemos de Dios. Emma, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Pregunta. Uy, casi se me cae el teléfono, me quiere matar la Pauli acá. Versículo 10 dice, pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac, nuestro padre. Sí. Como bien leíste el versículo 11, dice, no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere no por las obras, sino para el que llama. La pregunta es, ¿hasta cuánto nosotros, obviamente no lo podemos saber, pero hay una presciencia de parte de Dios, hay un preconocimiento donde la Biblia no indaga? ¿Hasta dónde Dios puede conocernos, aunque en este versículo es claro, y no solo en este versículo, sino que en muchos dice de que por obras no somos salvos, pero después viajamos al capítulo 13, pero dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es decir, termina habiendo una condición, porque el que termina amando a Jacob, porque después la conducta de Jacob siempre fue a buscar a Dios, y la conducta de Esaú fue que rechazó a Dios. Entonces, claro, pero dice que la elección fue... Déjame terminar. Entonces, hay una presciencia y un preconocimiento que nosotros desconocemos y que la Biblia no indaga, pero que en estos mismos versículos nos termina diciendo de que termina siendo determinante ese preconocimiento porque elige a uno y desecha a otro. Esa es mi pregunta, a ver. Claro, es que el preconocimiento funciona acá, pero no es lo que determina el preconocimiento, sino el acto electivo de Dios. Es más, dice que no habían aún nacido. Fíjate, escucha ahí el ruido del micrófono. Es el Nico, creo. A ver. Sí. Vos fíjate que dice que no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal. O sea que no había un condicionante en Jacob ni en Esaú, fíjate, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Por supuesto que esto es en la presencia de Dios, porque ellos aún no habían nacido. ¿Me entendés? Dios ya había conocido, pero no fueron las obras, vos fíjate lo que dice, no fueron lo que Dios vio, sino el acto electivo soberano de Dios, porque si no, cuando vos llegás al versículo 14, no tendría sentido el argumento que va a postular el apóstol Pablo, que es ¿por qué el apóstol Pablo va y dice, ¿hay injusticia en Dios? Y no te explica por qué no hay injusticia, solamente porque... Ahí donde yo te quería contar, y bueno, y lo estamos leyendo, sí. Pero este capítulo está bien dirigido a los judíos, y la problemática que venía tratando los judíos con el problema de su identificación y de su supremacía, entonces el versículo está directamente atacando al pueblo judío, a los israelitas. Pero a ver, no me termina de convencer la respuesta de que nosotros, como hijos suyos, como seres creados, no tenemos la capacidad para conocer la presciencia y el preconocimiento para saber si hay un conocimiento que determina su acción de elegirnos. No lo describe la Biblia, no lo dice la Biblia. Es que vos lo que me estás planteando es que Dios dio algún mérito humano en su elección. No, porque eso la Biblia lo sabemos bien que la Biblia dice que no es por obra, ni para que nadie se gloríe. La Biblia está llena de esos versículos, más que nada del Nuevo Testamento para acá. Eso no hay duda ni discusión.
Pero, a ver, esta pregunta no es para generar confusión. No, es que, a ver, es que el tema es polémico en sí mismo, porque justamente hasta el apóstol Pablo se ataja. Vos fijate lo que está diciendo, si no tuviera acá la idea humana de que Dios es injusto, Pablo no lo introduciría en el argumento, como lo hace en el versículo 14, cuando dice que pues diremos que hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Y no es que Dios en la presencia vio algún mérito humano, porque te lo está diciendo claramente el 11, que no es por obra, para que el propósito conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. O sea, el condicionante en la elección solo fue de la voluntad de Dios. Vos fíjate que después dice, en el 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, Dios es soberano en su manera de dispensar sus atributos. Y vamos a explicar, eso es otra cosa que vamos a explicar, cómo un preconcepto de justicia o de injusticia determina muchas veces nuestra manera de ver las Escrituras. Porque vos fíjate lo que dice en el 19, si fuera como vos lo planteás, no tendría sentido el versículo 19 cuando dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, hombre, estuvo, ¿quién eres para altercar contra Dios? Dirá el vaso de barro, el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero? O sea, es decir, es tal, dice lo que Pablo te va diciendo, ¿cómo te vas a poner a discutir con Dios por cómo Él actúa? Porque tu distancia con Dios es infinita. Justamente eso es parte del argumento. Mira, y te lo cuento porque me ha pasado muchas veces con los testigos de Jehová. El testigo de Jehová, vos estás hablando y salta el tema de la condenación eterna. Y te dicen ellos, no, yo no creo en la condenación eterna porque eso lo hace a Dios un sádico. Eso es lo que te plantea un testigo de Jehová. Entonces, ahí te das cuenta cómo un preconcepto que ya trae, condiciona su manera de ver las Escrituras. ¿Me entendés? A ver, ¿es Dios injusto? Pero que no se te ocurra la idea, en ninguna manera. Pero no porque nosotros podamos determinar qué es justo y qué no es injusto. Vos fíjate lo que dice el versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es decir, de una misma masa, que es toda la humanidad pecadora, Dios quiso salvar, Dios escogió. ¿Sabés lo que merecía toda esa humanidad pecadora? Merecía la condenación eterna. Y Dios quiso dispensar sus atributos, su gracia, su misericordia, y eso es lo que el apóstol Pablo está expresando. El acto soberano para él, como lo expresaba en el texto del comentario que leyó Nico, el acto soberano de Dios para elegir. Y vos fíjate que esto no es una cuestión solo de judíos. Vos fíjate que dice el versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El problema con la elección, que si es como vos los planteás, de que Dios vio algo en el hombre, le estás dando mérito al hombre. Y justamente, si habla de la presencia de Dios, por ejemplo, Primera de Pedro 1, versículo 2, dice, escogidos según la presencia de Dios para obedecer. Vos fíjate que no dice, porque Dios vio que iban a obedecer, sino que Dios lo escogió para que una persona que se iba al infierno, por su propia voluntad, ¿sí? Dios le escogió para obedecer, o sea, para cambiarle el camino. Por eso Pablo, vos fíjate cómo termina el versículo 29, vos fíjate cómo fue tan fuerte la elección de Dios en este remanente salvo, que vos fíjate lo que dice Pablo en el versículo 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado de sentencia, es decir, si Dios no intervenía de manera electiva, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo, si Dios no interviene en la elección, el hombre hubiese tomado el camino por el cual iba. Dios es soberano en dispensar sus atributos, es lo que nos está expresando Pablo cuando dice, tendré misericordia del que tiene misericordia,
Es más, dice, él de una misma masa hizo vasos de honra y vasos para deshonra. ¿Qué no dice el texto? Es que hablar de una que Dios escoge para condenación. Esa es la otra, eso nunca el acto de escoger o de predestinar está hablando de personas que se pierden. El hombre se pierde porque él quiere perderse, porque no quiere venir a Cristo. Y son dos verdades que no las podemos unir, pero están claramente en la Biblia. La soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad humana. ¿Sí? Pero, y esto va con lo que desarrollamos anteriormente, de que el hombre está caído, que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, como dice Romanos 3. El hombre está totalmente depravado, está muerto en delitos y pecados. El corazón del hombre es de continuo al mal. O sea que si Dios no actúa soberanamente sobre el hombre no va a venir a Cristo. Es como dice el Señor en Juan 6. Nadie puede venir a mí, al menos que le sea dado del Padre. O sea, es necesaria la intervención soberana de Dios, y para que Dios tenga todos los méritos en la salvación, que Dios intervenga desde la eternidad con nosotros, como dicen un montón de textos, Efesios capítulo 1. ¿Sí? ¿Dónde radica el problema con esto? Radica en el problema de cuando nosotros venimos con un preconcepto de Dios. Como a mí no me gusta un actuar de Dios, yo entiendo de que eso no puede ser. Pero yo no tengo la medida para medir la justicia de Dios, porque Dios es infinito. ¿Sí? O sea, yo no puedo con mi medida humana medir los actos de Dios. Como el testigo de Jehová que me dice, porque no cree, porque a él no le entra en la cabeza de que Dios pueda condenar eternamente al hombre, él, ¿qué es lo que hace? Dice, no, esto no es verdad. ¿Sí? Pero la Biblia claramente me enseña que el hombre va a ser condenado eternamente. Entonces yo tengo que elegir, ¿a qué le creo? ¿A mi preconcepto de Dios o lo que la Escritura dice claramente? Si fuera la presencia nada más, sin un acto soberano de Dios, no tendría sentido el versículo 14, donde Pablo está planteando la injusticia de Dios, que el hombre pueda llegar a tentarse a creer de que Dios es injusto. Dios no es injusto porque todo lo que Dios hace lo hace en justicia, aunque no lo entendamos. Vos fíjate que el apóstol Pablo no se pone a explicar por qué Dios no es injusto. Lo único que quiere expresar él, que en ninguna manera. Ese es el punto, de que Dios es infinito y nosotros somos finitos. Por eso es importante entender en esto de que Dios es infinito. No podemos mensurar nosotros ni determinar qué es justo y qué es injusto, porque Dios es infinitamente más sabio que nosotros. ¿Sí? No sé si hay alguien más que quiera compartir algo. ¿Puedo decir algo, Emma? Sí, te escucho, Nico. Dos cositas. ¿Te acuerdas cuando el Señor está recostado Juan en el Señor y viene otro discípulo corriendo, Pedro, y Juan dice al Señor, ¿y qué de este? Y el Señor le dice, ¿qué a ti? Sí. Como diciéndole, sí, a ti que te interesa, o en palabras más criollas, a ti que te importa, sígueme tú. Cuando el Señor dice acá, ¿quién, el versículo 20, quién eres tú para que alterques con Dios? Dios es soberano, es infinitamente santo, es justo en todo lo que hizo, aun cuando no comprendamos por qué Faraón hizo lo que hizo, o otro siervo hizo lo que hizo. Dios es Dios y tiene control de todo y es el dueño de todo. Por eso, cuando la lección habla de los judíos, después, como estaba acá leí hace rato, también dice que con el versículo 20, que llamaré, el versículo 29, dice, cuando habla de al que llamará a otro pueblo, a que no era pueblo. Claro, los gentiles. No, claro, y somos nosotros. Entonces, ¿de qué son los judíos? Yo a usted los llamé, pero también he amado a aquellos que he llamado, que es al pueblo, a los gentiles. Entonces, no somos quien
para altercar con Dios, ¿por qué esto, por qué aquello y lo otro? Y lo otro que no entiendo es lo que decía Jairo, que la Biblia no ha indagado en algo, como si a la Biblia le faltara algo que no indagó, que no sondeó, que no entendí qué quiso preguntar con eso. Bueno, el texto es claro y no estamos en condiciones, es bueno lo que Nico acotó, porque no estamos en condiciones de medirlo a Dios. Primero porque somos pecadores, hermano, y lo único que merecíamos de Dios es la condenación. O sea, me pasó el otro día de estar hablando con una persona y me decía esta persona, le voy a decir textuales las palabras que él me decía. Yo sé que Dios me va a condenar, me decía esta persona, porque yo lo aborrezco, porque Él es un prepotente. Fíjense las palabras que me usaba esta persona. Y le digo, y aunque Él me va a condenar, yo le voy a decir lo que yo pienso de Él. No tenemos que tomar esa actitud. Pablo nos está diciendo justamente en este texto que nosotros, aunque no entendamos por qué Dios no es injusto, porque claramente Dios es justo, y que nosotros no entendamos su justicia porque Él es infinito, nosotros no tenemos que entrar en cuestiones y en preconceptos, como lo hacemos muchas veces. Pero, y se me viene el ejemplo de cuando el Señor contrató para trabajar en la viña, y uno trabajó el día completo, y otro trabajó 1 hora, y el Señor le pagó a todos igual. Y el Señor le dice, no me es lícito hacer le dicen, está en Mateo 20, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O sea, es el mismo argumento que usa el apóstol Pablo cuando dice, ¿y qué si Dios, queriendo hacer de una misma masa vasos de honra, los cuales, fíjate lo que dice, Él preparó de antemano, y vasos para deshonra? ¿Quiénes son los vasos para deshonra? Todas las personas que de manera voluntaria rechazaron al Señor. Nosotros no podemos amalgamar en nuestra mente finita la soberanía de Dios, que es clara en el texto, y la responsabilidad humana. No la podemos unir, porque vos fíjate que Romanos 10 empieza hablando de cuál ha sido el error de Israel, y fue no creer en el Señor. O sea, en el 9 Pablo me dice, Dios, bueno, no todos han creído porque no todos son escogidos, y en el 10 me dice, habla de la responsabilidad humana. O sea que ambas verdades, aunque no las podamos unir, son verdad, como la doctrina de la Trinidad. Nosotros no podemos entender que Dios sea uno, una sola esencia, y sean 3 personas. Ahora, ¿la negamos porque no la entendemos? No, la creemos y la aceptamos porque está en la palabra de Dios. Entonces, por eso decía al principio yo, ¿quién va a ser el árbitro de qué es verdad y qué no? ¿La Escritura en sí mismo o mi preconcepto racional de que si algo me parece injusto, no lo acepto? No, que te parezca injusto no es la medida para determinar si algo es verdad divina o no. Ese era el punto, y es lo que Pablo argumenta en Romanos 9. Si no tuviese el versículo 14 y el 18, sería otra cosa, pero Pablo introduce y se adelanta a lo que el ser humano va a creer de Dios. Pero no estamos en condiciones de altercar con Dios porque primeramente somos finitos, ¿sí? Es más, no podemos entender cómo funciona un cerebro. Cada vez que el ser humano avanza con tecnología, ve cómo el universo es más grande de lo que creía, y estamos hablando de la creación de Dios. Cuanto más cuando hablamos de Dios, debemos, como decía Nico, ser reverentes, porque Él es mucho más grande que todo lo creado, o sea, no podemos entrar en ese argumento de creer que lo que para mí es justo, para Dios debe serlo. Aunque no lo entendamos, lo debemos aceptar porque está escrito. O sea, el texto es claro, y no solo ese texto. O sea, tenemos muchos textos en la palabra de Dios. Por ejemplo, 2 Timoteo, fíjense lo que dice 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, en cuanto al acto electivo de Dios, cómo Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Fíjense lo que dice. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo,
Fíjense, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, Dios de la eternidad ya quiso salvarnos, y no porque vio algo en nosotros. ¿Saben lo único que Dios vio en nosotros cuando nos salvó? Es que estábamos perdidos. Es que si Él no intervenía, como intervino con Jacob, se perdía, ¿sí? No es que Dios vio por un túnel del tiempo que nosotros íbamos a tener la capacidad, que la Biblia claramente enseña que nosotros no tenemos la capacidad humana para por sí mismo creer en el Evangelio, porque es como dice Pablo en Romanos 2, en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Es decir, que si el Espíritu Santo no interviene convenciéndonos, vamos a seguir y vamos a terminar, como dice en Romanos 9:29, como Sodoma, ¿sí? Entonces, hay que entender de que decir de que Dios vio algo bueno en nosotros es darle méritos humanos al hombre, ¿sí? Entonces es importante entender esto, que aunque no lo pueda concebir racionalmente porque escapa a nuestra racionalidad, es una verdad bíblica. Dios nos escogió, como dice Efesios 1, claramente, y dice que eso fue un acto de su voluntad, claramente lo dice. Debemos entenderlo, hermano, no es un capricho, esto no es está escrito, esto no lo escribió un teólogo de la Edad Media, esto lo escribió el apóstol Pablo, y está claro el argumento. El argumento es claro, no habían nacido para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. El punto, hermanos, siempre va a ser cómo venimos a la Escritura. Con un preconcepto formado, ya sea una teología que me enseñaron, o vamos a dejar hablar al texto por sí mismo. Cuando nosotros dejamos hablar al texto por sí mismo, está claro lo que Pablo está diciendo. Sí, es más, o sea, la lucha con este texto la tuve yo hasta que me di cuenta de que no tenía sentido altercar con Dios. O sea, yo sé que, y confiamos de que lo que Dios va a hacer es justo. Y ese es el punto. ¿Cómo concebimos a Dios? O sea, ¿cómo venimos a la Escritura? Dios es finito, Dios es infinito, Dios es entendible, muchas veces no es entendible en lo que hace. Hermano, eso lo tenemos que entender. Y eso es lo que yo le quería mostrar con algunos textos. Fíjense lo que dice este texto, no sé si lo están viendo. O sea, fíjense, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No es el argumento racional que a mí me va a dar la realidad de Dios. Dios escapa a nuestro entendimiento, hermano. Y eso es algo que debemos entender. Dios escapa, todos sus atributos son infinitos. Entonces nosotros no conocemos a Dios de manera exhaustiva. A Dios lo conocemos. Fíjense, ¿lo están viendo los textos? ¿Ese texto se ve? Si alguien puede habilitar el micrófono. Sí, Emma. Sí, Emma, sí se ve. Se ve genial. Entonces, la pregunta es... Emma. Sí. Uy, seguramente ya estamos justo con el tiempo para terminar. Sí. Siempre que leemos Romanos, bueno, yo quiero que, los hermanos que están escuchando, quiero que entiendan de que yo obviamente comparto la soberanía de Dios, es indiscutible, eso lo tenemos que atesorar todo en nuestro corazón, y los versículos que leyó el Nicolás son increíbles. A ver, nadie puede decirle nada a Dios por la elección que Él hace. Pero siempre cuando leemos Romanos, puede aparecer esta pregunta: ¿por qué a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios le da al hombre, y palabra de Dios, la oportunidad de elegir? ¿Por qué le da la elección si en Romanos capítulo 9 nos dice de que no tenemos elección? Esa es una de las muchas preguntas que aparecen cuando leemos Romanos capítulo 9. Y no hay un versículo, hay más de 300 versículos. Pero es que claro, es que el hombre es responsable. Eso no está, cuando uno plantea la elección,
la plantea como una cuestión paralela a la responsabilidad humana, ¿sí? Dios por un lado te dice, Dios escoge soberanamente, y por otro lado te dice, el hombre es responsable, ¿sí? Y esas dos verdades, si vos torcés una de las dos, terminás diciendo algo que no está en la Escritura. Y las dos cosas están en la Escritura. Tanto, como vos me decías, hay muchos textos que dicen eso, y hay muchos que te dicen que Dios es soberano. O sea, ¿cómo vos me explicás este texto? Juan, capítulo 5, versículo 21. Yo te lo leo, y explícamelo, porque el texto es claro en sí mismo. Dice, porque el Padre, porque como al Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Sí? O sea, Dios es soberano. Y tenemos un montón de textos donde el Señor llama al pecador porque Dios hizo un sacrificio por todos, ¿sí? Y está el texto claro donde Dios hizo un banquete por todos los hombres. Y el problema es que no quisieron venir. Justamente el problema es el hombre. Y Romanos 10 empieza explicando por qué Israel ha fracasado. Y porque fue por las obras y no por el camino de la fe. O sea, la Biblia te plantea las dos verdades paralelas, no las puede unir nuestra mente. Pero porque, a ver, y esto hay que entenderlo, porque nuestra mente no las pueda unir no quiere decir que las dos sean verdad. Eso es lo que debemos entender. Que la elección soberana está clara, porque si no, explícame vos, Jairo, y te lo pregunto, ¿por qué Pablo tiene que argumentar, ¿es Dios injusto? ¿Por qué tiene que argumentar eso, Pablo? ¿O por qué tiene que argumentar en el versículo 19? Rápido, yo podría, a ver, comparto 100% lo que estás diciendo, Emma. La verdad que es increíble, y de hecho esta reunión tendría que durar más porque podemos sacar tantas cosas para glorificar a Dios, como lo comenzaste diciendo vos. Yo creo que esto nos tiene que llevar a ver, reconocer que nosotros no hemos hecho nada para ganarnos el cielo, eso nos tiene que llevar a exalzar y glorificar a Dios. ¿Por qué Pablo dice esto? Los romanos, bueno, el libro de Romanos está dirigido literalmente a los judíos que ellos habían contaminado a los hermanos, los hermanos que se situaban en Roma, con su costumbre, con sus ideologías. Entonces ellos tenían un corazón pero tan orgulloso que Pablo tiene que quebrarles ese orgullo diciéndole, miren hermanos, ustedes no son nadie, son barro. Así como Dios escogió y plantea la salvación. A ver, plantea la elección, plantea la soberanía, pero aprovecha esa dureza para atacar el orgullo judío en la iglesia. No, pero si vos lees Romanos, te das cuenta que Pablo ataca el orgullo humano en general. Pablo en Romanos 1, 2 y 3 lo que hace destruir al ser humano su orgullo. Y habla del gentil y habla del judío. O sea, el orgullo humano es inherente a su caída. El hombre que cayó es orgulloso. Entonces acá Pablo no solo está argumentando contra los judíos, está argumentando. Romanos, es más, es la carta del Evangelio, y lo que hace en Romanos 1, 2 y 3 es acusar a todos los hombres. O sea, a todo hombre, y así lo dice. Por eso es importante leer todo Romanos. Es importante leer la epístola, llegar a Romanos 9, habiendo leído Romanos 1, 2 y 3, donde Pablo lo que hace en los 3 primeros capítulos es acusar a todo ser humano. O sea, ningún ser humano está en condiciones de pedirle a Dios justicia, porque si vamos con ese orgullo a Dios, lo que Dios va a hacer es mandarnos al infierno, porque eso es lo que el ser humano merece. El punto que sí es claro, es que no podemos unir las dos verdades que están en la Escritura. La soberanía de Dios, escogiendo a Jacob antes de que naciesen, no por algo que él haya visto ni en Jacob ni en Esaú, como dice Pablo, sino por el que llama, o sea, por él. O sea, no hay en la elección ningún condicionante externo, o sea, es Dios escogiendo soberanamente, y yo te lo pregunto, ¿por qué escogió a Israel y no escogió a los egipcios? ¿Por qué no escogió a los romanos? ¿Por qué? Como nación me estoy refiriendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no le tiene que dar cuenta a nadie. O sea, él podría haber mandado a todos al infierno, y él quiso escoger a Israel. Es más, lo dice así en Deuteronomio 7:7, porque los quise, porque yo quise, porque los amé, no porque ustedes fueran un pueblo sobresaliente,
sino porque yo quise amarlos. Y es el argumento en Efesios 1, cuando Pablo habla de la predestinación, que esto es por el beneplácito de su voluntad. Es decir, no hay nada externo que lo condicione a Dios en escoger. Esto, y hay que equilibrarlo, no anula la responsabilidad humana. Y cuando hablamos de elección, siempre es para salvación. Nunca la Biblia habla de una doble predestinación. Dios no predestina para condenación. El ser humano, y son verdades paralelas, te vuelvo a repetir, no las podemos unir en nuestra mente, sino que están ahí y que van y no las podemos unir, pero van como una vía del tren, ¿sí? De que el hombre es responsable. No queréis venir a mí para que lo salve, le dice el Señor a los judíos. Pero también el Señor te dice, nadie puede venir a mí, al menos que el Padre no lo trajese. Porque, como explicábamos anteriormente, la doctrina de la depravación total, el hombre no busca a Dios, no quiere a Dios, lo aborrece. Entonces, para que el hombre responda a Dios de una manera positiva, Dios tiene que hacer una obra en el corazón humano. Porque si no, el hombre no lo va a hacer. ¿Sí? Son verdades paralelas que no las podemos unir. O sea, cuando vos me decís, mirá, el Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, esa verdad, que es una verdad bíblica, mi mente racional no la puede unir. Porque nada puede ser 100% desde la racionalidad humana, nada puede ser 100% de dos cosas. O tenés 90 y 10, o 80 y 20, pero nunca 100 y 100. Y bueno, ¿cómo puede ser que esta obra misteriosa de la encarnación del Verbo, que Él pueda ser 100% humano y 100% Dios a la vez? Yo eso no lo puedo unir. Yo no puedo unir de que Pablo haya sido 100% el escritor de la carta a los romanos o a las otras epístolas, y que el Espíritu Santo haya sido el 100% también el escritor. Son verdades que escapan, que son paradojas, pero no contradicciones, paradojas que nuestra mente finita no puede unir. Y eso es lo importante cuando nosotros abordamos la palabra de Dios, que lo entendamos de que Dios es infinitamente sabio, o sea, y nunca vamos a poder mensurarlo, nunca lo vamos a poder contener. Fíjense lo que dice este texto. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Este Salomón, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto más menos esta casa que yo he edificado. Y muchas veces queremos contener a Dios en nuestra mente racional. No, hermano. No tratemos de querer ser tan soberbios, de querer reducir a Dios a nuestro raciocinio. Dios escapa a nuestro raciocinio. Vamos a leer varios textos rápidos, porque estamos pasados de tiempo. Es un tema, como dice Jairo, que es para mucho tiempo. Pero fíjate lo que dice. Él hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosas, sin número. Lo que Dios hace es incomprensible. Escapa a nuestro entendimiento. Fíjense, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Es decir, Dios es mucho más de lo que nosotros conocemos de Él. Es más, Dios se ha tenido que revelar a nosotros en un lenguaje humano que no puede contener, pero ni por cerca, lo que Dios es. Entonces, es parte del orgullo humano creer que porque algo no me gusta, lo desecho. No, hermano, si está en la Escritura, lo aceptamos y nos humillamos ante este Dios soberano que nos salvó. Hermano, el Señor no tenía por qué salvarnos y nos salvó. Esta es la gran verdad de la doctrina de la elección. A Spurgeon dice que se le presentó una mujer después de predicar y le preguntó, hermano, yo no entiendo cómo es esto que a Esaú aborrecí. ¿Y saben lo que le dijo Jacob? No, yo no entiendo por qué amó a Jacob. No éramos dignos de ser amados y nos amó soberanamente porque Él quiso. Vuelvo a repetir y para terminar, porque ya estamos pasados. Una cosa, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana y la necesidad de que nosotros prediquemos el Evangelio, porque es un mandato, porque es el medio que Dios usa para llamar a salvación
a los perdidos. Entonces, nuestro deber es predicarle el Evangelio, como dice claramente la Escritura, a toda criatura. Y no entrar en razonamiento filosófico cuando estamos hablando de Dios. Dios escapa a cualquier silogismo nuestro. No sé si Nico quiere decir algo porque activó el micrófono. Se te escucha con ruido, Nico. Nico, ¿estás ahí? Ahí está. Ahí te escucho bien. Primero, dos o tres cosas para terminar. Lo que dice Pablo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. El hombre, sí, al principio le decíamos que la Biblia es el todo y todo para el cristiano. Es muy claro, porque si entra a la Biblia para querer aumentar o sacar versículos o pensamientos humanos, Dios le dice: maldito el que quitare o añadiere palabra a la palabra del Señor. Y segundo, si hay cosas que no entendemos, hagamos como hacían los apóstoles, orando, pidiendo la guía del Espíritu Santo y poder comprender lo que Dios tiene, el mensaje para mi vida y para los hermanos. Y nunca, hermanos, tenemos que decir: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Dios es absolutamente y totalmente soberano. Él hace y deshace de acuerdo a su santa y divina voluntad. Nada más, Emma, y disculpen por ahora. Gracias, Nico. Es que ni siquiera Pablo entendió lo que él mismo escribió, hermano. Fíjense que cuando él termina Romanos 11, dice, se los voy a leer rápido, 11 capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Fíjense, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, Pablo no entendió lo que él escribió. O sea, él termina maravillado por ver la grandeza de Dios, que es inescrutable, que es insondable, ¿sí? A eso nos tiene que llevar el Evangelio, estas doctrinas, a arrodillarnos ante Dios y agradecerle. Una buena teología, decía un gran predicador, termina en una doxología, en glorificar a Dios, aunque no lo entendamos. ¿Y saben lo que pasa cuando Dios es soberano en la elección, en la salvación? Dios tiene toda la gloria. El hombre no tiene de qué jactarse. Entonces, nos humillemos ante Dios, ese es el mensaje, nos humillemos ante Dios, postrémonos ante Él, y si no entendemos algo, aunque no lo entendamos, glorifiquémosle más aún, porque la Biblia nos muestra de que esto no puede ser pensamiento humano, porque va más allá del raciocinio humano. Así que, hermanos, se nos ha ido el tiempo. Son temas que se pueden debatir en madurez. Muchas veces se prefiere no hablarlos, pero con madurez y con amor cristiano se pueden debatir. Vamos a orar. Yo le voy a pedir a Axel, si está por ahí, que nos pueda despedir en oración. ¿Estás por ahí, Axel? Sí, acá estoy. Bueno, gracias le damos al Señor por este tiempo, gracias le damos también a Emma por tomarse el tiempo para preparar esto que nos compartió. No sé si hay algún anuncio para dar. Sé que el domingo es la reunión a las 7 de la tarde, si no me equivoco, la Cena del Señor. Se ha cambiado las dos reuniones a una sola. El sábado no sé si volvemos a las reuniones presenciales con los jóvenes o seguimos virtual. Que me responda alguno de los colaboradores y si no seguramente lo van a decir. Axel, mira, mañana nosotros nos vamos a juntar con Nico y Pablo a las 20 horas y vamos a hablar del tema de las reuniones presenciales de los jóvenes. Hasta aquí, perfecto. sí,
el tema de la cena del Señor a las 19 del domingo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces estemos atentos, hermanos, al grupo de WhatsApp, que seguramente nos vamos a estar enterando de las novedades. Oremos para terminar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nos habla, sabemos que tu palabra llega a nuestros corazones, pero principalmente te damos gracias porque nos regalaste una salvación que no merecíamos, Padre. Nos regalaste algo, una vida eterna que hay muchos en este mundo que la menosprecian, pero nosotros somos unos privilegiados, Señor, porque realmente sabemos que nosotros tenemos que estar ahí sufriendo lo que sufrió el Señor Jesús, recibiendo esos insultos, esos golpes, y sin embargo tú mandaste a tu Hijo a ocupar el lugar por nosotros. Te damos gracias por este tiempo, Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Permítenos seguir aprendiendo, seguir creciendo en tu palabra y que nos dé sabiduría para poder entender cada una de las cosas. Dejamos todo en tus manos y pedirte una bendición especial sobre cada una de las personas que se han conectado y sobre sus familias. En el nombre santo, bendito del Señor Jesús. Amén. Bueno, la reunión ha terminado. Que el Señor los bendiga.